story time de cómo renuncié a mi trabajo por un mal liderazgo y eso ocasionó que pusiera mi propia consultoría. Bueno, yo trabajaba en una empresa que me encantaba. Era una empresa de capacitación que tenía muy buenos clientes. Yo en ese entonces tenía el puesto de consultor máster, entonces tenía pues muchos proyectos muy interesantes. Realmente me encantaba mi trabajo. Pero resulta que pusieron a una persona como líder de la empresa, de esa unidad de negocio, y no tenía tanta experiencia como yo, no tenía tantas habilidades y yo no le creía, no le di nunca potencial como líder y tuvimos muchos intercambios de opiniones. Eh, yo intenté por todos los medios de poder llevarme bien con esa persona, pero desgraciadamente o afortunadamente no pude y eso me orilló a pensar qué iba a hacer. Yo ya no quería trabajar con una persona que a mi juicio era poco profesional, entonces tenía varias opciones: buscar otro trabajo o independizarme. Cabe mencionar que yo ya me había independizado hacía como unos 3 o 4 años y me había ido súper mal, pero súper mal, que después les cuento cómo fue ese fracaso. Entonces recuerdo que pues yo tenía mucho miedo porque yo ya tenía 40 años, porque yo pensaba que ya estaba grande, pensaba que ya no iba a tener oportunidades. Sin embargo, algo dentro de mí me hacía tener fe, ¿no? Yo soy una mujer de mucha fe, yo creo en Dios y yo oraba mucho para que Él me diera como la señal, ¿no? De si era lo correcto renunciar. En ese trabajo yo tenía un muy buen ingreso, también tenía pues buenas prestaciones, me gustaba mucho, estaba muy bien. Entonces, ¿cómo iba a renunciar a algo que me gustaba tanto por algo que no sabía si iba a funcionar o no? Sin embargo, en un sueño, Dios me reveló la respuesta, que después les cuento cómo fue ese sueño. Pero como buena mujer de fe, eh, fui detrás de lo que no veía, pero que sentía que iba a funcionar. Y presenté mi renuncia. Yo pensaba que me iban a detener. Yo creo que muchos de los que renunciamos pensamos que en el fondo nos van a detener, pero surprise, no nos detienen. Y entonces con mucho miedo, pues di la fecha de que iba a terminar, hice todos mis proyectos, los presenté perfecto. A la par de todo eso, yo ya estaba pensando qué iba a hacer para trabajar y había decidido que me iba a independizar. Yo siempre tuve un alma como muy emprendedora, entonces decidí que iba a emprender. Lo primero que hice fue pensar en el nombre de la consultoría. En este caso se llama Business Concept. ¿Por qué le puse Business Concept? Porque me gustan los negocios. Y quería como enfatizar mucho que no iba a ser de desarrollo humano, ni espiritual, ni holístico, sino de negocio, business. Y concept porque siempre pensé en que las empresas necesitaban un concepto, no necesitaban algo genérico, sino algo que representara un concepto, algo que fuera muy real, muy de ellos. Y eso pensaba que iba a ser mi diferenciador y que hasta la fecha lo es. Contraté a una persona que me ayudó a hacer mi página web. Esto era a la par de que yo estaba pensando en renunciar, entonces a la par estaba yo viendo ya el nombre. Contraté también a una chica de marketing que me hizo el logo. El logo de Business Concept es un infinito, que es el inicio y el fin, que tiene también un símbolo espiritual para mí y significa pues bueno, que todo comienza y acaba en el mismo lugar y que es perpetuo también el movimiento. También vimos los colores del logo. Los colores que yo elegí fueron verde, azul y gris, porque representaban pues alegría, pero también formalidad y creatividad. También hice mi dominio para tener un correo electrónico desde el inicio con Business Concept, que yo les recomiendo a los que van a iniciar que hagan eso, porque luego ponen un correo con Gmail y no es muy profesional. A la par, pues empecé a hacer mis tarjetas. Era el año del 2017 y ya mis tarjetas tenían un código QR porque fue como muy novedoso. Y bueno, pues comencé también haciendo mi catálogo. Pero les cuento en la otra parte cómo fue que seguí y cómo fue que conseguí mi primer cliente.